Le fui infiel a mi esposa y me descubrió. Un día antes de la luna de miel no sé ni por dónde empezar. He escrito y borrado este texto unas 10 veces porque no encuentro la forma de describir el asco que me tengo a mí mismo. Tal vez lo estoy escribiendo aquí porque sé que no me juzgarán con la misma cara que lo hace el espejo cada mañana. Tal vez lo hago porque necesito que alguien más sepa lo que hice, y que con sus palabras me recuerden que merezco cargar con esto el resto de mi vida. Yo me casé hace apenas unas semanas. Se suponía que era el comienzo de la vida con la mujer de mis sueños, mi mejor amiga, mi compañera, la persona que más he amado en este mundo. Se suponía que estábamos a punto de iniciar nuestra luna de miel, ese viaje que habíamos planeado durante meses, con itinerarios, hoteles, actividades, todo pensando para celebrar que finalmente nos habíamos dado el sí eterno. Pero yo lo arruiné, la destruí. Y no lo digo en un sentido figurado. La destruí de verdad, porque si hay alguien en esta historia que es la víctima, es ella. Yo no soy más que el villano que arruinó la vida de la mujer más pura, noble y amorosa que conocí. La engañé, y lo que es peor, la engañé con la única persona con la que jamás debería haberla traicionado, su propia hermana. ¿Cómo empezó todo? ¿O cómo me convertí en lo que juré no ser? Conocí a Mariana, mi esposa, cuando ambos éramos adolescentes. La típica historia de vecinos, yo recién me mudaba a la ciudad con mis padres, y ella vivía al lado. Nunca había creído en eso de amor a primera vista, pero lo nuestro fue algo parecido. Ella tenía esa sonrisa que parecía iluminar cualquier lugar, y una forma de hablar que hacía que cada conversación pareciera importante. Fuimos amigos por años, crecimos juntos, compartimos secretos de secundaria, salimos en grupo, y con el tiempo me di cuenta de que cada vez que pensaba en mi futuro, ella estaba ahí. Fue mi primera novia formal, mi primera vez en muchas cosas, y en mi mente siempre supe que quería que fuera también mi última. Con el tiempo nos comprometimos. Yo tenía un buen trabajo estable, ella estaba terminando su carrera en psicología, y todo parecía perfecto. Planeamos la boda con detalle. Ella soñaba con ese día desde niña, y yo quería darle el mejor recuerdo de su vida. Y lo hice, pero también lo arruiné. El error más grande de mi vida. El problema empezó con Camila, su hermana menor. Siempre estuvo cerca de nosotros, claro. Eran inseparables, y yo la conocía desde que era prácticamente una niña. Camila era más rebelde, más impulsiva que Mariana. Mientras mi esposa era organizada, responsable y tierna, su hermana era el torbellino de la familia, la que siempre tenía una historia de locura que contar. No sé cuándo crucé la línea. Al principio fueron simples bromas privadas, maraadas cómplices en reuniones familiares, esas pequeñas cosas que parecen inocentes pero que esconden algo oscuro. Yo sabía que no debía, que incluso un pensamiento así era una traición, pero me dejé arrastrar. La primera vez que pasó fue un accidente. Estábamos ayudando con los preparativos de la boda en casa de mis suegros. Mariana había salido a comprar unas cosas, y Camila y yo nos quedamos solos organizando. La tensión estaba ahí, y en un instante de debilidad, nos besamos. Ese beso abrió la puerta al infierno. Debería haber parado ahí, debería haber huido, confesado, cualquier cosa. Pero no lo hice. Nos seguimos viendo a escondidas. No fueron muchas veces, pero una sola ya era suficiente para destruirlo todo. Y yo lo sabía. Cada vez que tocaba a Camila, cada vez que la besaba, una parte de mí se moría de culpa, y otra parte se convencía de que podía controlarlo, que podía enterrar el secreto y casarme con Mariana como si nada hubiera pasado. No hay justificación. Ni el estrés de la boda, ni el alcohol, ni la cercanía con su familia. Nada justifica haber cruzado esa línea. Yo fui consciente de cada decisión. Yo fui quien eligió traicionarla. Y así llegamos al día más importante de nuestras vidas. Mariana estaba radiante. Nunca voy a olvidar cómo se veía al caminar hacia mí en el altar. Tenía lágrimas en los ojos, y en ese momento juro que me convencí de que la amaba más que nunca. Y lo hacía. Pero al mismo tiempo ya la había destruido. Cuando repetí los votos, cuando prometí fidelidad, mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escuchar la mentira detrás de mis palabras. Nadie sospechaba nada, ni siquiera Camila. O al menos eso quería creer. Ella me miraba desde su asiento, y yo no podía soportar esa mirada. La fiesta fue perfecta, las fotos, los abrazos, las felicitaciones. Para todos éramos la pareja perfecta. Nadie sabía que el novio ya había manchado esa unión antes incluso de ponerle el anillo en el dedo. Esa noche, cuando finalmente estuvimos solos, Mariana me abrazó como si nada más existiera en el mundo. Y yo la abracé de vuelta, con lágrimas que ella confundió con emoción, pero que en realidad eran de culpa. Nuestro viaje estaba planeado para el día siguiente. Teníamos boletos, maletas listas,
reservas en un hotel que ella había soñado con visitar. Íbamos a pasar 2 semanas en la playa, alejados de todo, celebrando nuestro inicio como marido y mujer. Pero el universo, o más bien, mis propias decisiones, no iban a dejarme escapar tan fácil. Un mensaje, una foto, un descuido, algo iba a salir a la luz. Y aunque en ese momento aún no había ocurrido, yo ya lo presentía. Vivía con el terror constante de que todo se derrumbara. Y lo hizo. No sé cómo seguir escribiendo esto sin sentir que me estoy arrancando la piel pedazo por pedazo. Si el primer capítulo de esta confesión era el inicio de mi caída, lo que voy a contar ahora es el golpe final, el momento en que todo lo que había construido con ella se derrumbó frente a mis ojos. Sé que suena dramático, pero no hay otra manera de decirlo. Yo mismo destruí a la mujer que más amaba, y lo hice justo después de casarnos. El día después de la boda, el día posterior a la boda, debía ser uno de los más felices de nuestras vidas. Amanecimos juntos, ella sonriendo, acariciando mi cara y repitiendo que no podía creer que ya éramos marido y mujer. Yo trataba de sonreír, de fingir que todo estaba bien, pero por dentro había un nudo de culpa que me estaba matando. Las maletas estaban listas. Teníamos boletos para volar a Cancún en la tarde. Ella no paraba de hablar sobre las excursiones, las playas, los restaurantes que quería probar. Tenía esa emoción contagiosa que siempre tuvo desde niña. Y yo la veía, la escuchaba, y en lugar de sentirme feliz, sentía que me hundía más y más. Porque sabía que si la verdad salía a la luz, y tarde o temprano lo haría, todo eso se iría al carajo. Y así fue. El mensaje que lo cambió todo. Alrededor del mediodía, mientras terminábamos de organizar algunas cosas, Mariana recibió una llamada de su hermana, Camila. Yo escuché apenas el timbre de su voz, pero lo suficiente como para sentir que algo andaba mal. Mariana me dijo que Camila le había escrito unos mensajes, que quería hablar con ella antes de que nos fuéramos. No sospeché nada al principio, hasta que vi la expresión en su cara al leer la pantalla de su celular. Su sonrisa desapareció de golpe. Sus ojos se llenaron de confusión, de rabia, de un dolor que yo nunca había visto en ellos. Me miró, directo, fijo, y con una voz quebrada me preguntó: ¿es cierto? Yo me quedé helado. No necesité ver el teléfono para saber de qué se trataba. Camila había hablado. Quizá por culpa, quizá por venganza, quizá porque no podía más con el secreto. Pero en ese instante supe que todo había terminado. Intenté decir algo, cualquier cosa, pero Mariana me cortó: no quiero excusas, no quiero mentiras. Solo dime si es cierto. Me engañaste con mi hermana. Y ahí estaba. La pregunta que temía desde hacía meses, la daga directa a mi pecho. No pude negar nada. No tenía fuerzas. No había manera de inventar una salida. Así que simplemente bajé la cabeza y dije: sí. Ese sí fue el disparo que mató nuestra historia. Mariana gritó, lloró, temblaba de rabia y de dolor. Me empujaba, me pedía que no la tocara, que no me acercara. Me decía entre sollozos que había arruinado su vida, que había hecho lo impensable. Y tenía razón. La mujer que apenas unas horas antes me había dicho sí frente a un altar ahora me miraba como si fuera un extraño, un monstruo. Y lo era. El viaje nunca se hizo. Ella llamó a la aerolínea, al hotel, canceló todo entre lágrimas y gritos. Yo trataba de hablar, de pedir perdón, de explicarle que había sido un error, que la amaba a ella y solo a ella. Pero no hay amor que aguante esa clase de traición. Ella hizo sus maletas y se fue a casa de sus padres. No quería verme, no quería escuchar mi voz. Yo me quedé en ese apartamento vacío, rodeado de flores marchitas de la boda, con la cama aún desordenada de nuestra primera noche como esposos, pero ahora con la certeza de que jamás volvería a compartirla con ella. Los días siguientes fueron un infierno. Yo traté de llamarla, de escribirle, de pedirle perdón de todas las formas posibles, pero ella no respondía. Lo poco que sé es que cayó en una especie de depresión profunda, dejó de comer, dejó de salir. Su familia me odia, con razón, y me prohibieron acercarme. Lo que más me duele no es que me haya dejado. Lo que más me duele es que la destruí como persona. Mariana era alguien lleno de vida, de sueños, de ilusiones. Y yo apagué todo eso. La última vez que la vi unas semanas después, insistí tanto que finalmente aceptó verme. Fue en un café, público, donde supongo que se sentía más segura. Cuando llegó, apenas la reconocí. Tenía los ojos hundidos, las ojeras marcadas, la mirada apagada. Ya no era la Mariana que conocí, esa mujer radiante que podía iluminar cualquier lugar. Se sentó frente a mí y me dijo, con voz fría: no tienes idea de lo que me hiciste. No solo me fuiste infiel, me lo hiciste con la persona en la que más confiaba después de ti. Me quitaste la fe en la familia, en el amor, en los hombres. Me arruinaste. Yo lloré como un niño.
Le pedí perdón una y mil veces, le supliqué otra oportunidad, pero ella solo me miró con asco y dijo, nunca más. Se levantó, se fue, y no la he vuelto a ver. La boda fue el inicio de nuestro fin. El mismo día que debía marcar el comienzo de nuestra vida juntos se convirtió en el recuerdo más doloroso de su existencia. Yo sigo aquí, escribiendo en este foro, tratando de encontrar redención en palabras que nunca serán suficientes. No hay castigo que iguale lo que le hice. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera cruzado la línea con Camila. Si hubiera sido fiel, si hubiera puesto un límite, tal vez ahora estaríamos en nuestra casa, planeando un futuro, criando hijos. Pero no, en lugar de eso, estoy solo, hundido en la culpa, sabiendo que la mujer que más amé en mi vida me odiará para siempre. Escribo esto porque necesito que alguien lo lea. Necesito que quede registrado en algún lugar que yo destruí la vida de la mujer que más amaba. No busco compasión, ni consejos, ni segundas oportunidades. Lo único que quiero es que, si alguien está leyendo esto y se siente tentado a hacer algo parecido, se detenga. No cometan el mismo error. No crucen esa línea. No manchen el amor más puro que tengan en su vida por un momento de debilidad. Yo lo hice, y ahora camino con el peso de haber matado no solo un matrimonio, sino el alma de la mujer que juré proteger. Ese es mi legado. Y créanme, nada, absolutamente nada, vale la pena como para cargar con esa culpa eterna.